cuando aceptamos al Señor en nuestra vida y decidimos libremente seguirle, hacemos una demostración pública de compromiso mediante el bautismo de agua, la muerte del viejo hombre y la vida del nuevo hombre, ¿no? Pero sin embargo, no por el hecho de realizar este bautismo de agua, recibiremos automáticamente el bautismo del Espíritu. Que si escuchamos predicadores y sobre todo de otras denominaciones religiosas, suelen afirmar que sí. Y hay un poco de controversia en este tema, ¿no? Por los textos que vamos a leer en esta tarde, yo espero que nos sirvan para esclarecer un poco y para tener un poco claro tanto los textos como lo que dice la hermana Guay al respecto, ¿no? Espero que os ayude a vosotros y que me ayude también a mí, ¿no? Para comenzar me gustaría hacerlo leyendo Hechos 4, si me queréis acompañar, versículos 4, 5 y 8. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa que Jesús le está haciendo a sus discípulos se cumple en el día de Pentecostés. Y si leemos Hechos 2, del 1 al 4, vemos el cumplimiento de la promesa. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El bautismo del Espíritu no fue solo para los discípulos que estaban en ese momento en Pentecostés. Esa experiencia la podemos recibir todos los creyentes, todos los que realmente la deseen y la pidan al Señor. Y el autor del tema de esta tarde hace una pregunta para mí bastante interesante. ¿Cómo recibirían los cristianos el bautismo del Espíritu después del Pentecostés? Porque los que estaban allí ya sabemos cómo lo recibieron, con lenguas como de fuego, y se fueron poniendo sobre cada uno de ellos, iban recibiendo el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo lo recibiremos los cristianos hoy? ¿Cómo lo estamos recibiendo hoy? Parte, o la respuesta, la podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículos 44 al 47. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían la palabra, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y si seguimos leyendo un poco más abajo, porque hay gran cantidad de textos que nos hablan del bautismo del Espíritu Santo, en Hechos 8, 14 al 17, el autor de la lección también hace hincapié en este texto, y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Leyendo todos estos textos, y una gran cantidad, como os digo, que hay, que podemos estar leyendo, podemos observar que los samaritanos fueron guiados por el Espíritu Santo a aceptar a Cristo y a ser bautizados en agua, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu. Dice el texto, sigue diciendo el texto, que Pedro y Juan fueron hasta ellos, donde estaban, para imponerle las manos, para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Leyendo todo esto y analizando estos textos y muchos otros, como os digo, que hay, nos damos cuenta de que estos textos son una clara demostración de que el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. Y podríamos argumentar con muchos más, porque ha habido tiempos en que se ha creído y que no estaba nada claro, y los eruditos seguían estudiando y seguían analizando textos y dando argumentos, y unos decían que el bautismo del Espíritu Santo se recibía justo después de recibir el bautismo de agua. Pero viendo todos estos textos, hermanos, y algún texto más de la hermana White que veremos después, nos damos cuenta de que son experiencias totalmente diferentes. Podemos tener el bautismo de agua, pero no recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu guía a la persona a aceptar a Cristo. Guía a la persona a bautizarse en agua. Y cuando somos conscientes de esta experiencia en nuestra vida, es cuando tendremos la necesidad de pedir el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo nos capacitará para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Quiere decir que podemos conocer a Dios, podemos hacer nuestro compromiso público de que queremos aceptarlo en nuestra vida mediante el bautismo, pero a lo mejor no hemos recibido todo el poder del Espíritu Santo que necesitamos para trabajar en la misión que Dios nos ha dejado en este mundo. Y cuando vamos teniendo esa experiencia con Dios, cuando vamos conociéndole más cada día, teniendo una relación más intensa cada día, seguramente es cuando nos demos cuenta de que necesitamos más poder, de que necesitamos más la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y entonces lo pediremos. Y cuando a Dios le pedimos que nos mande más de su Espíritu, cuando al Espíritu le pedimos que nos acompañe más en nuestra vida, eso es una realidad. Eso se cumple. Y el Espíritu actúa. Y cuando actúa el Espíritu en nuestra vida, se nota. Lo notamos nosotros y lo van a notar los que nos rodean también. El mismo Pablo, o Saulo, que después llegaría a ser el apóstol Pablo, también recibió el bautismo del Espíritu Santo mediante la oración y la imposición de manos. Y en Hechos 9, 17 al 18 nos dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No sé si en este texto, hermano, que acabo de leer, no veis algo un poco que os llame la atención. Y es que siempre hablamos de que el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de recibir el bautismo de agua. Pero en el caso de Pablo, vemos que no fue así. Dice que primero le pusieron las manos, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo, y después dice que levantándose fue bautizado. Recibió primero el bautismo del Espíritu y después el bautismo de agua. Hermanos, el Señor actúa y nosotros no sabemos los caminos del Señor. Y el Señor no aplica una regla matemática para cada persona. Hay personas que a lo mejor reciben el Espíritu justo en el momento del bautismo. Otros necesitan meses, otros necesitan años. Y a lo mejor otros reciben el bautismo del Espíritu
antes del bautismo de agua? Yo no tengo la explicación, no puedo dar la respuesta porque en unos casos se manifiesta de una manera y porque en otros casos es de otra. Pero sabemos que el Señor siempre conoce perfectamente el corazón de cada uno y nos conoce perfectamente por dentro y nuestra mente también. Y cuando actúa de una manera o de otra es porque necesitábamos en ese momento esa actuación directa de Dios. Pablo lo necesitaba y la tuvo. Y nosotros, cada uno de nosotros, el Señor sabe perfectamente cuándo tiene que tocar nuestro corazón, cuándo perfectamente tiene que hacer una manifestación más importante, más precisa, más amplia en nuestra vida. Y nosotros también tenemos que ser conscientes, hermanos, de lo que necesitamos en nuestra vida. Y si somos conscientes de que necesitamos más porción del Espíritu Santo, debemos pedirlo, hermanos. Debemos pedirlo porque el Señor dice, pedid y se os dará. El problema es que a veces no somos conscientes de la gran necesidad que tenemos de poder en nuestra vida. A veces somos cristianos débiles y a lo mejor nos quejamos de que somos cristianos débiles y achacamos la culpa a otros, o a quien sea, o a las circunstancias o a la vida. Si queremos tener más poder, lo tenemos a nuestra disposición, hermanos. Solo hay que pedirlo. Y el Espíritu Santo vendrá y actuará en nuestra vida. Actualmente el bautismo del Espíritu no se recibe solamente por la imposición de manos. Para recibirlo, como os decía antes, es simplemente cuestión de reclamar con fe la promesa de Dios acerca del Espíritu Santo. Elena de White dice que los cristianos no reciben el bautismo del Espíritu Santo automáticamente en la conversión o cuando se bautizan en agua. Cuando Pablo llegó a Éfeso, les preguntó a los que estaban allí si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le contestaron que no sabían nada del Espíritu Santo. No sabían ni siquiera que existía. Y Pablo les preguntó, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le respondieron, en el bautismo de Juan, en el bautismo de agua. Nuevamente nos demuestran estos textos, son argumentos de mucho peso, que nos dicen que no es un pack el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. Son dos experiencias, como decía al principio, dos experiencias diferentes en la vida de cada creyente. La hermana White también escribió en Review and Herald del 18 de febrero de 1890, y ella decía, lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más capacitados para ir al mundo que los discípulos después de la crucifixión de su Señor. Sin el bautismo del Espíritu Santo, los cristianos y los creyentes de ahora mismo, los contemporáneos nuestros, los que estamos ahora viviendo, no tendremos más poder ni estaremos más preparados tal como no lo estuvieron los apóstoles después de la crucifixión de Jesús. Estaremos dispersos, estaremos perdidos, estaremos escondidos, estaremos con miedo. Por eso la hermana White dice que es tan importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y en Testimonios para la Iglesia, ella misma dice, fijad en el ánimo de todos la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y la santificación de los miembros de la Iglesia para que sean árboles vivos del plantío del Señor, en crecimiento y con frutos. Y es que, hermanos, si los cristianos tuviesen automáticamente el bautismo del Espíritu Santo cuando se bautizan en agua, la hermana White no nos amonestaría a recibirlo. Ella no hubiera escrito estos textos. Cuando leemos sus declaraciones, nos queda bastante claro que ella vio su importancia e instó a cada creyente a procurar la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y es que, hermanos, no hay que hablar en lenguas y profetizar como prueba de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo.
A veces hay cristianos que están un poco frustrados porque dicen, yo nunca he recibido ese don de hablar en lengua, ni el don de profetizar. Por lo tanto, no tengo el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. No he recibido al Espíritu Santo en mi vida. Y eso les causa frustración, hermanos. Pero, como os digo, no hay que hablar en lengua y profetizar como prueba de que lo hemos recibido. La mayor prueba es el arrepentimiento de nuestros pecados, la transformación de nuestras vidas y el nacimiento a una nueva vida de santidad. Esas son las pruebas. Cuando el Espíritu Santo actúa, como os decía antes, hay transformación. Y si hay transformación, hay cambios. Y si hay cambios, nosotros lo notaremos. Pero sobre todo también lo notarán las personas que nos rodean. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, se producen cambios en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestras acciones, y las personas, como decía, que están a nuestro alrededor lo perciben, se dan cuenta, notan que algo está pasando en nosotros. Porque solo el Espíritu Santo tiene poder para producir esos cambios. Por nosotros mismos no podemos luchar contra las tentaciones y los pecados de este mundo. Nosotros no tenemos ni siquiera fuerza de voluntad para dejar el chocolate, algunos, no es mi caso, pero algunos, otros la Coca-Cola, los dulces, bueno, los dulces, ya no hablemos más, hay cosas que no podemos luchar contra, no tenemos fuerza de voluntad, no podemos. ¿Cómo vamos a tener la fuerza de voluntad necesaria para abandonar nuestros pecados sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos? Si no somos capaces de luchar contra las pequeñas cosas, si no tenemos la fuerza de voluntad necesaria para luchar con cosas pequeñas y sin importancia de esta vida, ¿cómo vamos a tener fuerza de voluntad? ¿Cómo vamos a tener poder para luchar contra el pecado de este mundo? Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, estaremos luchando en vano. Estaremos luchando en una batalla perdida, porque no vamos a prosperar, porque no vamos a ganar y porque el enemigo al final nos va a derrotar. Hermanos, deseo que todos podamos ser bautizados por el Espíritu Santo y que podamos recibir ese poder que nos transformará en instrumentos poderosos en las manos de nuestro Creador para predicar el Evangelio por todo el mundo. Que esto pueda ser una realidad en la vida de cada uno y que la misión que el Señor nos ha encomendado pueda ser terminada muy pronto y que Jesús venga también muy pronto. Ese es mi deseo en esta tarde. Amén.